Bueno, yo quise trabajar, hacer una mirada de Hugo Chávez y el Plan de la Patria, justamente desde uno de los aspectos que la profesora Yadira decía, y que es uno de los aspectos que a mí particularmente me ha cautivado más, que es el hecho del Chávez generador de toda una metódica para la planificación, que es lo que justamente distingue a Chávez como un hombre que permanentemente ejerció sobre su entorno, sobre sus seguidores, sobre sus afectos, una inmensa capacidad pedagógica para formarnos en el pensamiento y en el hacer, en el pensamiento y en la acción. Por eso yo me atreví a colocar eso así, que puede sonar muy grandote, pero que bueno, es así como que una síntesis, esa es mi síntesis de un poco sentarse y concentrarse uno en buscar a Chávez, en leer a Chávez y en hablar del Chávez planificador. Y fíjense, y aunque bueno, hemos sido invitadas a hablar estrictamente del Chávez planificador, en su condición de líder planificador junto a su pueblo, bueno, yo no puedo dejar de pensar en que, tal como él lo ha dicho, como él lo dijo, Chávez fue un hombre que estuvo a lo largo de todos los momentos de su vida marcado por las circunstancias, y en cada una de esas circunstancias siempre estuvo acompañado por un libro. Y yo incorporo aquí el Plan de la Patria, porque aunque él no llegó a tenerlo como objeto material, como libro, claro, no lo llegó a tener como libro, pero sí lo tuvo como papel de trabajo y luego como propuesta programática, ¿sí? Y evidentemente que junto a la Constitución bolivariana, el Plan de la Patria habría de haber sido el libro con el que tendría que haber pasado los próximos 20 años, porque es justamente un documento formulado, eso, como mapa de navegación, como brújula, como hoja de ruta para transitar por las décadas venideras. Entonces, para mí el Plan de la Patria es el último libro escrito por Chávez de la mano del pueblo, porque eso es justamente lo que apunta a esto que yo inicialmente decía, Chávez constructor de una metódica, y esa metódica implicó una escritura colectiva, una escritura consultada, elaborada y además legitimada por el pueblo. En el Plan de la Patria evidentemente se expresa el pensamiento profundamente dialéctico de Chávez, es decir, es un vaciado de todo un conjunto de ideas discutidas, construidas, no solamente desde el año, no solamente desde que Chávez llega al poder y comienza a formular sus primeros lineamientos desde el punto de vista de la planificación, sino que incluso ya en el año 1985 él refiere expresamente cómo se estaba discutiendo en lo que fue el EBR 200, el germen de todo el ejercicio de planificación que habría de guiar todo este tiempo, llegando hasta el Plan de la Patria. Entonces ya estando en prisión, estando en Yare, hubo un intenso proceso de formación, de discusión, de lectura, pero además de eso, de convocatoria a hombres y a mujeres que atravesaron las paredes de Yare, que lograban llegar hasta allá, que venían del exterior o de los mismos entornos académicos y de lucha política, y allí comenzaron a elaborar lo que serían los antecedentes de todos estos cuerpos de ideas, de planes, de proyectos que nosotros estamos revisando. De lo que se trata es de mostrar la palabra y el pensamiento de Chávez, más que una valoración que, por supuesto, uno no puede evitar hacerla, pero lo central de todo esto es el insumo directo que viene del pensamiento del comandante. Entonces, fíjense cómo dice el comandante, fueron años de expansión, se refería al movimiento bolivariano, hasta julio de 1985. Habíamos organizado un primer Congreso Nacional, 20 delegados, distintos territorios. Teníamos tomados el dice de la estructura organizativa del Partido Comunista, teníamos los comandos de área revolucionaria,
Es decir, que fue una especie de regionalización o territorialización del país, para sobre esos espacios territoriales muy delimitados, luego sería sobre esas regiones, donde luego desarrollamos el Proyecto Nacional Simón Bolívar, definimos líneas estratégicas de planificación, estudiamos mucho la economía, los problemas del agro, las cuestiones educativas, el urbanismo, la salud, las relaciones internacionales. Es decir, muy tempranamente ya había toda una elaboración, y una elaboración sobre la base de la discusión permanente y de la participación de muchas voces y de muchos criterios y de muchas vertientes del pensamiento. Ahora, todo este movimiento de hombres y mujeres arriba a lo que fue entonces en 1996 la Agenda Alternativa Bolivariana, que confrontó la otra agenda que había en ese momento, por eso tenía un carácter también cortoplacista, que era la Agenda Venezuela de Caldera, ¿no? De Caldera. Entonces, la Agenda Alternativa Bolivariana es la respuesta frontal al huracán de ese momento, que no era el bolivariano, sino el neoliberal. Fíjense, ya en este momento Chávez había dejado muy atrás las concepciones normativas de la planificación, las visiones normativas que se expresaban tanto en el ámbito del mundo capitalista como del mundo socialista, porque ya veníamos de los planes quinquenales también de la URSS. Entonces, digamos que había abandonado esa visión normativa de la planificación, bueno, que entre otras cosas implica la planificación desde lo lejos, la planificación desde la tecnocracia, la planificación sin sujeto, una planificación sin contrarios, una planificación hecha para ejecutarla y no para construirla con la gente, y entonces comienza todo el enfoque estratégico situacional a marcar la formalización de todos esos productos que quedan condensados en estos documentos de planificación que hemos venido revisando. Y esto no es solamente una apreciación, económica o apreciativa del momento neoliberal, marcado fuertemente por los desequilibrios, sino que por los desequilibrios llamados macroeconómicos, sino también es una afirmación de carácter filosófica y política, porque apunta a revertir lo que marcaba, lo que determinaba el ejercicio de la planificación hasta ese momento, que era la visión economicista de los planes de desarrollo. Habla entonces de privilegiar los desequilibrios macrosociales en lugar de los desequilibrios macroeconómicos, ¿verdad? Este era el tiempo de los planes quinquenales, del corto plazo, pero no solamente del corto plazo, sino del corto espacio también, porque era la planificación vista allí, ¿verdad? Es decir, la planificación que acudía a reventar el chichón, pues, por decirlo de una manera sencilla, ¿verdad? Era el tiempo de los planes quinquenales del corto plazo y del corto espacio, de la planificación simplemente en los espacios hacia adentro del pueblo empobrecido, para un abordaje absolutamente asistencialista de la gente, del pueblo y de toda la deuda histórica que se tenía. Porque se venía de todo esto, se venía de los planes quinquenales, de los 9 planes quinquenales anteriores, y creo que hubo un plan cuatrienal por allá con Isaías Medina, bueno, en fin. Pero el hecho es que toda esta era una visión que venía cargada de solamente una visión economicista, y que tenía que ser trascendida entonces, privilegiando esa visión de los desequilibrios macrosociales. Se venía también de esa famosa ley del embudo, donde lo más ancho en materia de planificación estaba dirigido a los industriales, a los banqueros, vinculados con las transnacionales, y lo angosto, pues, por supuesto, quedaba para las grandes mayorías empobrecidas y excluidas, que se le llamaban marginales en ese momento, ¿sí? El viejo modelo, sin embargo, se resiste a morir, dice el comandante.
a través de sus pensadores, escritores y argumentadores de todo género, trata desde hace varios años de esconder su realidad, elaborando y presentando planes o proyectos de estabilización y de ajuste, según los cuales bastarían unas cuantas medidas monetaristas y fiscalistas, además de las incómodas pero necesarias políticas sociales para superar la crisis. Es decir, era la confrontación de las visiones absolutamente superficiales que se tenía con respecto al abordaje de los profundos desequilibrios que se habían acumulado durante todo el tiempo de la Cuarta República. Viendo esto, habiendo recorrido esto, comienzo yo a hablar entonces de esa especie de la metódica del intelectual colectivo que Chávez llamó y que no era una consigna. El comandante dice lo siguiente: nosotros le dábamos a ese término la definición de proyecto anticipador. Suponía el anuncio de un programa concreto de transformaciones. Sometimos ese proyecto a la discusión, a la confrontación, al debate con la ciudadanía. Para nosotros no era concebible que fuese elaborado por una sola persona, un líder, un salvador aislado en la soledad de su despacho. Solo podía resultar de una amplia discusión del pueblo mismo como intelectual colectivo. Esta es una reflexión que hace el comandante, mucho más reciente, en el libro de Mi Primera Vida. Es decir, allí logra como que recoger de una manera mucho más madura o mucho más, digamos, con más camino andado, pues no maduro, porque no quiere decir que no fuera madura antes, sino que había caminado más, ¿sí? Y la elabora en ese momento. Entonces, desde el poder otorgado en 1998 se amplía el alcance de la visión planificadora de Chávez. Lo cierto es que la metódica del intelectual colectivo en Chávez continúa expresándose y alimentándose en la construcción del Plan de la Patria, en el segundo plan socialista 2013-2019. Esto lo dice cuando hace entrega del Plan de la Patria ante el CNE. Y fíjense cómo se expresa esa metódica, cómo se expresa esa manera de asumir y construir un modelo de planificación. Someto al pueblo 5 grandes objetivos históricos y, como la misma palabra lo dice, son históricos porque vienen de lejos, de atrás, se ubican en la perspectiva del tiempo pasado y se ubican en la perspectiva del tiempo por venir, nos trascienden a nosotros mismos, trascienden el tiempo de ayer, trascienden el tiempo de hoy, rumbo al tiempo del mañana. Son los grandes objetivos permanentes históricos. Y continúa el comandante diciendo: este es un programa que busca traspasar la barrera del no retorno. Para explicarlo como Antonio Gramsci, lo viejo debe terminar de morir definitivamente para que el nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud. La coherencia de este programa de gobierno responde a una línea de fuerza del todo decisiva. Nosotros estamos obligados a pasar la barrera del no retorno, a hacer irreversible el tránsito hacia el socialismo. Es difícil precisar cuándo despuntará tan grandioso horizonte, se refiere al socialismo, pero debemos desplegar esfuerzos sensibles y bien dirigidos. Solo por el rumbo y el camino de la revolución bolivariana seguiremos garantizando y construyendo la independencia nacional y el socialismo en Venezuela, convirtiendo nuestro país en una potencia y contribuyendo a crear la gran potencia suramericana y latinoamericana como una zona de paz. Que se acaben aquí las guerras, las invasiones, los conflictos y luego la salvación de la especie humana. Fíjense, todo esto que está aquí, y por si quedan algunas dudas sobre la visión enraizadamente dialéctica, además democrática, participativa y protagónica del Chávez planificador, volvamos a él. Recordemos entonces el debate constituyente del Plan de la Patria al que nos convocó, que es además un proceso inédito en Venezuela, es decir, presentar un plan de gobierno e inmediatamente llamar a su pueblo a llenarlo de contenido, para llenarlo de legitimidad y posteriormente hacer un ejercicio ya de formalización ante la Asamblea Nacional. Es decir, eso fue una cosa, cuando Chávez convoca eso, quienes estábamos, digamos, intensamente metidos y metidas en esa dinámica del 2012, dijimos, pero ¿hacia dónde y hasta qué profundidad? Porque una capacidad que tenía el comandante
era de hacernos sentir que cada día estábamos comenzando, no por haber perdido tiempo, sino por tener que emprender cosas nuevas cada vez. Entonces, todos los años estábamos comenzando. El gobierno de Chávez, uno sentía que todos los años estaba empezando, no porque estuviera estancado, sino porque era tan intenso su ritmo que teníamos que comenzar cosas nuevas. Entonces, no solamente eran unas elecciones en el 2012, no solamente era el haberse presentado en la campaña con toda aquella guerra psicológica que nos metieron de que no iba a llegar, de que no se iba a presentar o de que no se iba a inscribir. No solamente hizo eso, sino que se presentó con un documento histórico, que era el Plan de la Patria. Y nos lanza aquella cosa en todas las plazas, desplegados nosotros ese 11 de junio o 12 de junio creo, y nos dice, aquí hay un proyecto, aquí hay un plan. Y mira qué plan. Y entonces no hemos terminado de respirar, de recibir el Plan de la Patria en las plazas Bolívar en junio del 2012, cuando nos dice, y vamos a un proceso constituyente para llenar de pueblo esto que está aquí. Eso es una cosa absolutamente inédita, pero además reafirma el que era un hombre absolutamente convencido de que el pueblo como intelectual colectivo tenía que construir su propio mapa de navegación. Esa propuesta estaba sujeta, es decir, dependía del pueblo, dependía del gran debate desde las bases del pueblo. Es decir, presenta el Plan de la Patria, pero nos da la responsabilidad de llenarlo de contenido. Es una cosa donde tú te sientes coautor de un plan, coautor de un acuerdo para transitar hacia el futuro desde un presente de absoluto compromiso, de ineludible compromiso. Entonces puso a depender ese Plan de la Patria del gran debate hecho desde las bases del pueblo. Y además dice, y quien le va a dar profundidad, legitimidad y fortaleza indestructible. Es decir, que el tipo lleva el Plan de la Patria y nosotros lo tenemos que terminar y además tenemos que garantizar el que sea indestructible, porque al estar formulado por el pueblo, es el pueblo quien tiene que encargarse de su implementación y de su defensa. Entonces nos lo dejó todo. O sea, y lo dejó todo en manos de su pueblo. Entonces, desde allí, evidentemente, que estamos frente a otro modelo de planificación que no tiene, o sea, no hay tutía, pues, o sea, no hay, ¿verdad? Bien, si quiere podemos abrir un momentico el otro archivo. Yo coloqué esto porque, fíjate, aquí hay una riqueza además, porque este es el pensamiento de Chávez. Cuando uno agarra los objetivos históricos y los objetivos nacionales, uno también, entonces, ve el pensamiento hecho concepto. Entonces es una gran matriz conceptual también el Plan de la Patria. Independencia nacional entendida como consolidar la revolución, pero consolidar la revolución es toda la discusión electoral. Y no solamente la discusión electoral en términos de lo que nosotros tenemos que garantizar, sino lo electoral tecnológico, lo electoral independiente, la necesidad de fortalecer el modelo electoral, es decir, de avanzar en todo esto, de hacerlo en paz. Dígame, el tema de la paz es un tema transversal absolutamente, que está allí. Pero también la independencia nacional es el petróleo, son los recursos energéticos, pero también es la soberanía agroalimentaria, pero también es el desarrollo científico y tecnológico, pero también es el poderío defensivo, ¿verdad? Pero también es, fíjense, una cosa que la estamos viviendo de manera, absolutamente íntegra. Es decir, la independencia nacional también es preparar un aparato económico para los escenarios de agresión y los escenarios incluso de excepcionalidad. Habla hasta de excepcionalidad. Es que si uno es una persona que se deja sugestionar, uno dice que Chávez lo espanta cada rato, ¿verdad? Porque es que es como si estuviera diciendo, mire, hoy es que el 16 de octubre, cuando usted esté hablando de esto, va a estar pasando esto. Es una cosa absolutamente increíble. Y aquí está, y yo te lo dije, léelo bien porque yo te lo dije. Entonces,
Sigue, Marta, por favor. Bueno, y así cada uno de los objetivos históricos permite visualizar entonces los elementos conceptuales que definen esos elementos históricos. Entonces se convierten no solamente en objetivos históricos, sino también en conceptos, en filosofía, en visión del mundo, pero también en proyectos, también en metas, también en cifras, también en números. Una cosa, bueno, que se pierde de vista. Es decir, una cosa que es como para hacer un ejercicio de formación en la planificación íntegro desde toda esta matriz que está aquí. Y así con todo, ¿verdad? Podemos volver a la otra presentación para no demorarnos tanto. Bueno, entonces, bueno, quienes en ese 2012 estábamos, como estamos ahora activos en las VC o en los partidos aliados del Polo Patriótico, bueno, recordamos ese debate constituyente que dimos con el Plan de la Patria, que se extendió hasta más o menos, bueno, noviembre, pero es que las propuestas para el Plan de la Patria siguieron llegando como hasta enero. Es decir, yo no sé cuándo cerraron ese cargar de cosas, pero evidentemente eso siguió fluyendo. Hay podemos ver, dale a la siguiente, esa metódica, creo que la saltaste, hay una atrás. Ajá. Aquí están unas cifras que también es bueno tenerlas, ¿verdad? Es bueno conocerlas, de todo ese proceso al que convocó de discusión para llenar de contenido popular el Plan de la Patria. Hay toda una sistematización que se hizo a través, creo que de un ejercicio informático de, bueno, 11.412 asambleas, 448.000 personas que participamos, 10.800 propuestas hechas por 76.000 personas. Seguimos. De ahí resultaron, de todas esas propuestas, resultaron 4 categorías de propuestas: generales, concretas, propuestas de modificación a la redacción del plan, denuncias y solicitudes de ayuda. Sigue. 6.241 propuestas adecuadas al objetivo de la consulta, 428 líneas diferenciadas, 178 propuestas que fueron incorporadas al Plan de la Patria, que hoy es ley. 178 propuestas que para hacer un plan de desarrollo de la nación y además socialista, como decíamos, no es poca cosa. Y sobre todo surgidas del pueblo protagonista, del intelectual colectivo. Entonces, sí, de una profunda legitimidad, pero además de una profunda densidad, porque este pueblo se apropió de esta metódica, y es difícil que tú te devuelvas. Hay gente en las comunidades que cree que es escuálida o que se declara escuálida y vota, pero tú te pones a ver su forma de actuar y yo le digo, eso es Chávez. Porque la siembra que tú tienes al final de la calle, que defiendes y que a veces ni siquiera compartes, eso te lo enseñó Chávez. Y cuando tú te molestas porque sientes que los chavistas están haciendo y no te informaron algo, tú estás exigiendo un derecho a la participación que te lo enseñó el comandante. Entonces hay como una inconsciencia acerca, porque nosotros revolucionamos también las prácticas simbólicas, o sea, y eso los arropó. Ellos no se dan cuenta, pero ellos no son chavistas, pero actúan como chavistas en algunas cosas. En lo comunitario eso se ve muchísimo, eso se ve muchísimo, muchísimo. Bueno, lo cierto es que les molesta infinitamente, claro, reconocerse chavista en la práctica, así voten, bueno, no sé, por Manuel Rosales o por cualquier cosa de esas, no sé, pero claro, porque fue la revolución de las relaciones entre la gente, ¿verdad? La manera de relacionarnos, la manera de tomar decisiones, la manera de, bueno, eso evidentemente que es un salto cualitativo. Es un salto cualitativo, así no lo cobremos electoralmente, como país es un salto cualitativo, como sociedad es un salto cualitativo. Y eso no lo reconocerán, pero eso es así. Hay también una sistematización de hacia qué objetivos históricos se dirigieron esas propuestas que quedaron incorporadas al plan. 21% hacia las propuestas del objetivo, 21.7% de las propuestas hacia el objetivo histórico 1, 41.5% hacia el objetivo 2, 19.5% hacia el 3, 3.5% hacia el 4 y 13.8% hacia el objetivo 5. Bueno, ¿qué otra cosa les quería comentar?
Así que bueno, el plan de la patria para mí es un libro legado por el comandante Chávez. No sé, es el libro de todos, es un poco esto que estamos comentando al final, es nuestro Popol Vuh, es el libro de la comunidad. Y ese libro y ese contenido profundo y ese compromiso, yo tengo que decirlo, lo asumió de manera absolutamente rigurosa el presidente Nicolás Maduro. Yo no tengo absolutamente ninguna duda sobre eso. Y fíjense, cuando en el mes de marzo del 2013 ante el CNE, ¿qué dijo el comandante Maduro? Dijo: vengo hoy con el pueblo de Bolívar y de Chávez a inscribir esta candidatura para defender los logros conquistados en 14 años de revolución bolivariana y ratificar el testamento político de nuestro comandante, el programa de la patria 2013-2019. En este día no hago otra cosa que cumplir con la misión que me fue encomendada que me encomendara el comandante Chávez, como la he venido cumpliendo y como la cumpliré por amor a su persona y a su obra. Yo creo que yo no tengo ninguna duda del compromiso del comandante Maduro con todo esto, y además de la comprensión de la absoluta comprensión que tiene. No solo de lo que significa el plan de la patria, sino de cómo caminar con el plan de la patria. Y tiene que ver con esa capacidad de la cual hablaba la profesora Yadira, que tiene que ver con tener los objetivos estratégicos claros, pero también saberse mover en la coyuntura, en saber qué hacer cuando ese caballo se encabrite, en saber qué hacer en ese largo camino que nos habrá de conducir a ese logro estratégico o a ese triunfo estratégico de la revolución bolivariana. Yo creo que quienes en este momento han venido manifestando incomodidades, inconformidades, contradicciones, quienes están en esa discusión y que se atreven incluso a poner en duda la ruta del comandante Maduro, yo creo que les falta humildad para sentarse de nuevo a leer a Chávez. En Chávez están todas las respuestas. En Chávez uno resuelve todas las cosas, todas las confusiones, todos los miedos, todas las rabias, todas las impotencias que uno pueda tener. En Chávez uno entiende eso que decía la profesora Yadira. Yo quisiera que todos estuvieran presos. Yo quisiera que todos los especuladores se acabaran. Pero leyendo a Chávez yo sé que eso no es así. Eso no funciona así en política. Y yo creo profundamente que quienes tienen discrepancias en este momento es por eso. Es porque no tienen la humildad, la paciencia de sentarse a leer a Chávez, de sentarse a oír a Chávez otra vez, porque allí están las claves de todas las cosas que nosotros estamos transitando en la política venezolana y vamos a estar transitando en